Líderes es presentado por Banco GNB. Creemos en Paraguay. Aquí pago, pagas donde estás. Señores, buenas noches, bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy nuestro líder invitado es el doctor Carlos Mateo Valmelli, político de muy conocida solvencia intelectual y que además ocupó cargos importantes como por ejemplo viceministro de Relaciones Exteriores, presidente del Congreso Nacional y director general de la Itaipú Binacional. Con él conversamos luego de la presentación del programa aquí en Líderes, desde los estudios de Canal Pro. Ya estamos en compañía del doctor Carlos Mateo Valmelli. Doctor Mateo Valmelli, buenas noches. Muy buenas noches, Federico. Un placer estar contigo y en este canal, digamos, tan comprometido con la producción. Muchas gracias, doctor. Doctor, empezamos a conversar. Sí, cómo no, un placer. Permítame. Sí. Corre el tiempo, podemos conversar a partir de ahora 50 minutos corridos. Ah, bueno, fantástico. Doctor, está lanzando próximamente, en días más, un nuevo libro. Sí. ¿Qué número de libro es? Este libro, casualmente, ahora que me haces pensar, es mi libro número 11, que se lanza, acabo de pensar, el 11 de diciembre. El 11 de diciembre. No, la verdad que estoy asociando estas dos. Cualquiera diría que fue pensado, no, fue una cosa así. Ahora estoy pensando. Su libro número 11. 11, sí. ¿Cómo se llama el libro? Y el libro se llama hasta acá, Filosofía de Vida. Es un libro en donde yo, digamos, es un libro autobiográfico. Obviamente mi vida no está llena de hechos épicos, pero sí creo que hay una reflexión sobre la existencia, hay una reflexión sobre una dualidad que creo que se reúne en mi persona en el sentido de haber ejercido la política profesionalmente, que es un trabajo que se orienta a la acción. Y por otro lado, la escritura y mis trabajos intelectuales que son más que nada, que demandan contemplación y soledad. Uno escribe cuando está solo y uno hace política cuando está con gente. Ahí la dualidad. La dualidad y la contradicción, digamos, de alguna manera, una tensión interior que tiene una persona que tiene una vocación política y que al mismo tiempo tiene una vocación literaria, ¿verdad? Entonces, digamos que siempre hubo una tensión en mí. ¿Todos los políticos, o casi todos los políticos, son así ambivalentes? ¿Tienen esa soledad para meditar, para pensar, para escribir y además la compañía en el ámbito político, o no es común? No, yo creo que los políticos hoy en día han perdido rasgos que tenían los políticos de raza de la época que yo me eduqué en la política, la época que yo empecé en la política. Yo empecé a hacer política a los 18 años. Y habían políticos que tenían mucha mayor jerarquía intelectual. Correcto. Eran políticos formados, eran políticos que leían. Eran políticos, por ejemplo, que escribían cartas. Eran políticos que utilizaban la comunicación epistolar para manifestarte que estaban en contra de lo que vos acababas de decir. Hoy se perdió todo eso. Hoy tenemos una dirigencia política que proviene de una militancia y el mérito está en la militancia y en quien te financia. Entonces se ha deteriorado la calidad de la representación política. De hecho, los conflictos que tenemos en la región, no solamente en el Paraguay, se deben a 3 criterios, creo yo: incumplimiento institucional, desprestigio de la política y inequidad social.
Entonces, son tres, digamos, ángulos de un mismo triángulo, estas tres cosas que te acabo de mencionar. Y bueno, y una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es represtigiar a la política. En este libro yo manifiesto esa inquietud que siempre estuvo latente en mí, la de ser un político de acción y la de ser un hombre de pensamiento. Doctor, permítame, o permitime, Carlos, hablar un poco del libro, Sí, porque no. después me gustaría hablar contigo sobre la realidad Sí, nacional, cómo de no. esto que estás mencionando, de incumplimiento institucional, desprestigio de la política e inequidad social, Sí. pero aplicado al hoy. Ahora me gustaría hablar sobre el libro. Me llama mucho la atención la tapa, permítame, doctor. Sí, no, por favor. Aquí No lo me veo diga más, a doctor, que Sarmiento, sí. Alberdi, este es Nietzsche, Nietzsche, Schopenhauer el otro. este es Schopenhauer, Sí. aquí está Octavio Paz, Octavio Paz, Albert Camus, este es Albert Camus, el francés, ¿verdad? Borges de joven. Sartre, este es Borges. Borges de joven. Ok, exacto. Y ¿verdad? Martin Heidegger. Estos son existencialistas, los dos. Yo llegué también a la filosofía existencialista a partir de una experiencia muy traumática que tuve. Me aveciné a la muerte en unas experiencias de unas operaciones que fueron operaciones mal logradas que casi me costaron la vida. Entonces yo explico cómo yo llegué a la filosofía existencialista por una situación extrema y traumática de mi vida. Generalmente uno piensa en la existencia antes de tener una experiencia de esa naturaleza, uno creo que piensa en la existencia de otra manera. Esa experiencia a mí me sirvió de mucho. Y después están Nietzsche, que fue un hombre demasiado importante para mí, su idea de superhombre, una cantidad de cosas. Se podría decir, Carlos, que todas estas personas, por supuesto, todos muy famosos, ilustres, escritores y filósofos y pensadores, tuvieron un gran impacto de influencia en tu formación. Claro, yo tengo 58 años, yo siempre digo, miro atrás y cada vez está más lejos la cuna, no quiere decir que uno esté viejo, pero la cuna está cada día más lejos. Y sí, esta gente influyó mucho, especialmente Sarmiento Alberdi, porque Sarmiento tenía una visión misantrópica del progreso. Algo hay que destruir para que se progrese. Alberdi creía en una visión más evolucionista del progreso. Son dos enfoques que siempre están presentes en todo proceso de modernización. Schopenhauer es un pesimista nato. Schopenhauer cree que la realidad no tiene solución. Nietzsche, sin embargo, cree que hay un vitalismo que sí nos permite crear valores, crear muchas cosas. En fin, todas estas son cosas. Camus, la idea del absurdo, también un filósofo existencialista, el absurdo, la vida no tiene sentido, es un absurdo. Entonces son todas cosas que Borges, Octavio Paz, como literatos. Correcto. Kafka también, Kafka merecería una foto ahí, ¿verdad? Porque Kafka es un escritor que ha influenciado mucho mi estilo, su manera de escribir, su estilo, las posibilidades que el idioma cobra con él son de fundamental importancia. No ¿Hay uno de ellos que vos puedas decir es mi principal influenciador? No, yo creo que uno nunca está influenciado por un solo escritor, ¿verdad? Tampoco creo que uno está abierto. Yo no soy de esos que dice yo soy de esta escuela, yo soy de aquello, ¿verdad? Aparte, como yo siempre tuve esa vida en paralelo, la política y la reflexión, llamémosle así. Correcto. Yo nunca tuve la calma, nunca pude aquietarme para poder, digamos, decir yo adhiero a esta escuela, yo adhiero a aquella escuela. Pero yo creo que en uno influye todo el mundo. Uno no es un personaje aislado. A mí me influye cuando yo le escucho a la gente palabras, términos, reflexiones de la gente común. O sea, no solamente los que leen libros pueden influenciar en uno. A mí influyeron gente que no leían libros. Correcto. Entonces yo creo que este es un libro también en donde yo me ubico como un receptor. Yo recibo las influencias de terceros, ya sea por la acción, ya sea por la reflexión. Y yo creo que todos estamos en la misma situación. Yo no creo que yo sea un hombre en ese sentido excepcional. Yo creo que yo recibo influencia de mi medio externo. Correcto. Y recibí mucho a través de la lectura. Y aparte la lectura que me provoca un goce, digamos, interior.
Correcto. grande. Carlos, a partir de las experiencias que tuviste relacionadas con tu salud y que pusieron en riesgo tu vida, ¿relacionás la filosofía con pensar la muerte? Claro, yo lo digo acá, filosofar es aprender a morir. ¿Perdón? Filosofar Es aprender a morir. Claro. ¿Por qué, Carlos? Porque cuando vos incorporás el concepto de muerte, el concepto de finitud, Sí. en primer lugar, te das cuenta de lo complejo que es el tiempo. El tiempo se acaba para mí, para vos. Yo me muero, vos te vas a morir, pero el tiempo sigue. El tiempo sigue, pero para nosotros se acaba como existencia. Vos tenés una capacidad numérica, matemáticamente hablando, limitada de tomar decisiones. Correcto. Pero las decisiones sí seguirán tomando cuando uno esté más en este planeta, cuando no esté yo. Entonces, claro que experiencias terminales fueron, digamos, germinaron en mí, o inocularon, instalaron en mi mente ideas, pensamientos, dispararon mi fantasía, mis angustias, o mi angustia, que es diferente a tener miedo, ¿verdad? La angustia se dirige a un punto que uno no sabe qué es. El miedo, yo le tengo miedo a la muerte, yo le tengo miedo a la enfermedad, yo le tengo miedo a la pobreza, yo tengo miedo que me agredan, pero la angustia es un sentimiento que uno no sabe de dónde proviene ni qué lo origina. Correcto. Eso todo me vino a través de la lectura del existencialismo, pero yo siempre digo, los autores repercuten en uno, Sí. porque uno ya estaba predispuesto. Yo estaba predispuesto emocionalmente para entender a Schopenhauer, para entender a Nietzsche. Todo forma parte de un proceso de evolución. Yo digo, y lo digo, estoy convencido de todo, ¿verdad? Muchos creen que la etapa... Yo soy un hombre que quizás intelectualmente maduré tarde. ¿En qué sentido? Que yo me retiro de la política y me pongo a escribir. En Paraguay nadie sabe eso, pero yo publico en esta editorial, que es una editorial la más grande del planeta. ¿Es editorial Random? La Random House, la Penguin Random House, que publica 50 premios Nobel, que van a publicar toda mi obra y aparte me van a empezar a vender mis libros en el extranjero. Yo empiezo esto a los 50 años, cuando me retraigo de la política, me retiro de la actividad política y tengo más tiempo para mí mismo. Y entonces ahí me involucro en la escritura, me involucro en la reflexión y me involucro en un proyecto que es hacer una obra, desarrollar una obra y desarrollar un nuevo destino personal, que es el destino de la escritura, el destino de la literatura, el destino del pensamiento. Correcto. Pensando de que anteriormente siempre el Mateo político saboteó al Mateo escritor. Correcto. Y entonces en el año 2017-2018 me volví a involucrar activamente en la política porque pensaba yo que el país me podía necesitar. Me candidaté en la interna de mi partido, perdí las internas de mi partido, pues después acompañé la candidatura de Efraín Alegre, fui jefe de campaña de la Alianza, porque yo creía que podía aportarle algo a mi país y también creía que mi país necesitaba la alternancia. Soy un convencido de eso. Y como me gusta obrar en consecuencia con lo que pienso, que puede ser muy bueno, eso quizás a nivel personal, pero quizás no sea muy recomendable en la política. La política. Coméntame algo. En el libro también mencionás referentes locales que influyeron fuerte en vos en tu juventud. Sí, hablo de la gente. De hecho, la presentación estará a cargo de tres personas que yo siempre leía todas sus declaraciones, de Carlín Romero Pereira, Euclides Acevedo y Miguel Antón Sayer. Refiero pero muy pocas porque en un libro de esta naturaleza, cuando uno escribe literatura, la verdad tiene que someterse a la forma. Yo tampoco no puedo escribir un libro de 800 páginas. Yo podía haberme puesto a divulgar el pensamiento de Nietzsche o de Kant o de Hegel, pero eso ya está en Wikipedia, en Google, eso está, hay muchos libros y hay tratadistas clásicos que tienen trabajo insuperable, no lo podía hacer acá. Yo lo único que destaco es la peculiaridad que tiene este libro, qué cosa de Kant influyó en mí. Correcto. La idea de que no se puede conocer todo, la idea de que hay una realidad invisible. Correcto. Ahora, esa idea la tomé de Kant y después de Schopenhauer, ¿verdad? Perfecto. Hay una realidad que nosotros no captamos.
Correcto. Los límites del conocimiento. El ser humano, la razón, no puede conocer todo. Más allá del libro, okay, por los límites que tiene escribir un libro, como bien lo dijiste vos, en tu vida personal, referentes locales. Que influyeron en... Exactamente. Sí, claro, no, mira, yo fui muy precoz. Yo empecé a hacer política a los 18 años. En aquella época, vos sos más joven que yo, no recordarás, o no lo viviste. Pero era una época diferente en el Paraguay. Entonces yo tenía 18 años, estaba en la juventud de mi partido. Y recuerdo que hablaba con mucha gente, hablaba con Domingo Laíno, hablaba con Juan Manuel Benítez Florentín, hablaba con José Félix Fernández Estigarribia, hablaba muchísimo con Euclides Acevedo discutiendo temas del socialismo, hablaba con Adolfo Ferreiro, con Juan Manuel Marcos, con Emilio Pérez Chávez, que eran más referentes del mundo intelectual. Sí. Y también hablaba con colorados, Hermes Rafael Saguier, Miguel Abdón Saguier, Justo Prieto, que falleció. No, Justo Prieto. Prieto, okay, no Leandro Fon Prieto. No, Leandro Fon Prieto es una figura un poco más polémica. Correcto. Justo Prieto era un profesor de Derecho Constitucional muy liberal, Okay. en su sentido republicano de la Constitución. Y sí, fueron gente que todas que influyeron en mí. Después también, debido a mi actividad política, conocí a mucha gente destacada, a expresidentes, desde Raúl Alfonsín, Fernando Enrique Cardoso, que me unió una gran amistad de don Patricio Aylwin en Chile, Correcto. Álvaro Uribe, mucha gente del exterior, mucha gente del exterior. Todos los nombres que me acabas de mencionar son figuras importantes e influenciadoras, son referentes. Ahora la pregunta es, un joven que hoy, año 2019, tiene 18 años, como vos hace 40 años atrás, ¿encuentra en nuestro medio referentes de ese peso hoy? No. Mira, yo una de las razones por las cuales quise tener un colorado de jerarquía de fuste como Carlín, un socialdemócrata de fuste como Euclides Acevedo y un liberal de fuste intelectual estoy hablando, Sí. y de una larga trayectoria Sí. política como Miguel Abdón Saguier, es porque yo creo que lastimosamente es un tipo de político, una raza de político en extinción, pero para mal, no para bien. Exacto. A mí ellos, yo te repito, yo estudiaba en Alemania y mi madre, yo le decía, mandame las declaraciones de Carlín, de Euclides y de Miguel Abdón Saguier, porque decían cosas que yo los leía y yo aprendía, pero aprendía también de Ángel Roberto Seifer, me acuerdo, y de Juan Manuel Benítez Florentín, porque decían cosas con respecto a la Constitución, con respecto a la reforma del Código Electoral, con respecto a qué hacer con la propiedad privada, con respecto a qué hacer con Itaipú, con respecto a cómo democratizar y cómo edificar las instituciones en el Paraguay. Eran gente estudiosa, eran gente... el otro día participé en un debate con Gonzalo Quintana y él estaba recordando eso. Te digo, con Gonzalo hemos tenido grandes discrepancias en materia de pensamiento, pero Gonzalo es un hombre que genera pensamiento. Correctísimo. Y hoy en día se cree que la política no tiene que generar pensamiento, la política tiene que ser estéril, solamente es acción. La política dejó de ser pensamiento, la política dejó de ser imaginación, la política dejó de ser utopía, si querés. Yo creo que es un error terrible. ¿Por qué te parece que hoy se piensa eso y se perdió la jerarquía intelectual en los referentes de la política? Bueno, primero creo que tiene que ver también con un deterioro general del país. Yo creo que el país, Paraguay es un país hoy más rico que hace 30 años, Correcto. pero es más pobre desde el punto de vista cultural. Vos fijate nomás lo que es la producción de nuestra obra poética y nuestra guarania, es insuperable. Lo único que se hacen nuevas versiones de la guarania y de las polcas tradicionales. Estoy hablando en un campo solamente. Tiene que ver quizá con los niveles de educación y también tiene que ver con el hecho de que no hemos hecho nada, ni desde la sociedad civil, ni desde el Estado, para promover lo que es la cultura. Es diferente cultura a una educación. La educación te enseñan a escribir, te enseñan a sumar, te enseñan ciencias naturales, pero la cultura es un puente entre el pasado y el futuro, es una amplificación de todos los fenómenos sociales, una visión mucho más amplia que tenemos para ver las cosas.
En ese sentido yo creo que no se ha hecho nada en el Paraguay en los últimos tiempos. En contra de la dictadura había una contracultura oficial que reivindicaba su espacio en contra de la dictadura, Correcto. que también se manifestó en las artes plásticas con mucho éxito, Carlos Colombino, por ejemplo, ¿verdad? Entre otros tantos, ¿verdad? Sí. Lo que quiero decir que todo eso se perdió yo en el Paraguay del presente. Y el Paraguay del futuro tiene que pensar en un Paraguay conciliado con la cultura, no en un país divorciado de la cultura. Correcto. Carlos, cambiando un poco de tema, me gustaría que me digas cuáles te parece a vos que son las lecciones, desde un punto de vista más pragmático, las lecciones que debemos tomar nota después de la furia chilena y el estallido social en Chile. Sí, yo creo que hay que ver, a ver, en Chile creo que el estallido social responde a una cuestión que tiene que ver con la equidad social. La equidad social... Que mencionaste dentro del sí, triángulo. Claro. En este libro yo hablo de Tocqueville. Y Tocqueville tiene una idea niveladora de la democracia. La democracia en sí mismo es niveladora, en el sentido que tenemos que buscar una igualdad de oportunidades en la sociedad. El modelo chileno es mucho más equitativo que el paraguayo. Okay. La política chilena, te puedo asegurar que no está tan desprestigiada como la paraguaya, pero lo está. E institucionalmente siempre se tomaron los recaudos, por más que la Constitución sea de 1980, el único país que no hizo reforma constitucional, pero convengamos que también hay deficiencias, falencias de naturaleza institucional. Ahora, nosotros tenemos las tres combinaciones. Correcto. Pues yendo al caso chileno, Chile también no hay que olvidar que fue el único país del planeta que votó a un presidente que decía yo soy marxista-leninista. O sea, Chile es un país que tiene una tradición política y cultural de izquierda. No es un país aséptico a las ideas sociales. Entonces también ese es un elemento que hay que tener en cuenta. No te olvides que la democracia cristiana chilena nunca fue una democracia cristiana de derecha. Correcto. Fue una democracia cristiana de centro-izquierda. El padre Eduardo Frei, el gran líder demócrata cristiano en la década del 60, le cede el poder, o sea, pierde ante Allende, pero la democracia cristiana del 60 era un partido de centro-izquierda. La democracia cristiana es la vía alternativa entre el capitalismo y el socialismo. Así se presenta en la década del 60. Entonces nosotros tenemos que saber que ahí hay una cultura, hay el presupuesto, la identidad, rasgos, singularidades, que un proyecto de izquierda puede prosperar. Pero más allá de todo eso, yo creo que el problema de la equidad real, el problema de la equidad tiene que ver con las aspiraciones que tiene la gente. Yo no seguí muy de cerca las protestas, pero vi una entrevista a un camionero chileno que me llamó mucho la atención. Y el camionero decía, yo trabajo tantas horas al día, tantas horas a la semana, cobro tanto, una cifra en pesos, no era una cifra significativa, pero decía, mi aspiración, yo quiero que mi hijo se vaya a la universidad, y mi hijo no va a poder irse a la universidad. Y entonces ahí vos notás que hay una aspiración. El chofer no quiere que su hijo sea chofer. Sí. El chofer quiere que su hijo sea universitario. Correcto. Después podemos llenarnos de universitarios y nos daremos cuenta que no todos pueden ser universitarios y que no hay trabajo en el mercado laboral para todos los universitarios. Que uno tiene que ser plomero, otro tiene que ser electricista, otro tiene que ser un constructor, otro tiene que trabajar, porque de lo contrario una sociedad no camina, por más que estemos en la era del conocimiento. Ahora bien, en Chile hay un desgaste de legitimidad del sistema. Y por otro lado también yo creo que el hecho de que Piñera sea el presidente reaccionó todo en contra de él, porque no se cree que un presidente rico o un presidente empresario pueda hacer justicia social. Si bien vos me decís, pero la justicia social no existe, pues yo te digo, para la gente por lo menos la justicia social es una idea regulativa. ¿Qué hay que decir eso? Hay algunos que ven, ese tiene mucho, yo tengo muy poco. No digo nada, que esté en extrema pobreza. ¿Qué dice el chileno? Ese que está ahí tiene mucho, tiene $1.000 millones, yo tengo $100.000. Hay un concepto, una noción de idea de justicia social. Yo no sé definir la justicia social, pero sí te puedo asegurar que es una idea regulativa que hace que
el que tenga muy poco se dé cuenta que el otro tiene mucho. Correcto. Entonces, esas son cosas que hay que ajustar dentro de una sociedad. Vos me decís, la sociedad americana es también asimétrica, es inequitativa, sí, pero los Estados Unidos, el fundamento filosófico de la sociedad americana es esa. En Estados Unidos te dicen los gringos, fracasé yo, América me dio la posibilidad, Estados Unidos me dio la posibilidad, el que fracasé fui yo. Es otra mentalidad la que fundó la sociedad norteamericana, es otra la mentalidad que tiene el chileno. No te olvides que nosotros, los latinoamericanos, los hispanoamericanos, tenemos políticamente hablando, culturalmente hablando, estamos hechos más a un estilo europeo que a un estilo norteamericano. Okay. Nosotros, sin tener clase obrera, tuvimos marxismo-leninismo, tuvimos troquismo, tuvimos sindicalismo, el anarquismo que hubo en Argentina. Eso no pasó en Estados Unidos, Norteamérica, o pasó, pero como fenómenos efímeros, correcto, localizados en determinadas ciudades, nunca estuvo extendida. En cambio, nosotros heredamos esa tradición europea de una cultura de ser demócrata cristianos, de ser liberales, de ser socialistas o socialdemócratas o marxistas-leninistas o fascistas, como votan en proyectos fascistas o populistas. Correcto. Así que esas son cuestiones que yo creo que hay que verlas así. Yo creo que hay que tener una visión más amplia de todas las cosas. La realidad es muy compleja. Cierto. Es contradictoria. Y no hay que tener, yo digo en este libro, no hay que tener la ilusión que con el pensamiento vamos a resolver las contradicciones que tiene la realidad. Correcto. El pensamiento nos permite iluminarnos, pero no es suficiente para resolver los problemas. ¿Y para transformar la realidad? Mira, te voy a decir, Schopenhauer decía que la realidad no tiene solución y no es transformable, es inmodificable. Nietzsche decía que el pesimismo filosófico. Schopenhauer, Nietzsche dice que sí, sobre la base de la voluntad. Para Nietzsche la voluntad es normativa, te dice, esto tenés que hacer. Schopenhauer te dice, no hay solución. ¿Qué es la voluntad? Retraerte, contemplar, mirar. Eso es. Correcto. Es decir, son dos posiciones diferentes, totalmente. Correcto. Entonces, Schopenhauer te conduce al nihilismo, a no creer en nada. Nietzsche te dice, no, crea tus propios valores. Ok. Carlos, tomo nota de muchas semejanzas que existen, salvando las enormes distancias, por supuesto, entre Chile y Paraguay. Paraguay ha tomado a partir del 2003 un camino, una orientación, una guía basada en el crecimiento económico, en la acumulación, para aumentar el Producto Interno Bruto per cápita, igual que lo hizo Chile, pero Chile empezó en 1989 y hemos sido exitosos en estos 15 años, 2003-2018. Eso ha tenido su impacto social, igual que pasó en Chile, en términos de reducción de pobreza. Primera semejanza. Segunda semejanza, lo que anoté aquí que dijiste, han cambiado las aspiraciones de las personas. Las personas debajo de la línea de pobreza piensan en sobrevivir. Por encima de la línea de pobreza piensan en vivir. Claro. Y comienzan a comparar, él tiene mucho más que yo. Esto. Exacto. Esto, se entera todo por esto. Se entera todo por el celular. Siguiente semejanza, el desprestigio de la clase política. ¿Cuánto ganan los congresistas y qué recibimos a cambio? ¿Por hacer qué? Entonces, teniendo en cuenta esa semejanza, ¿vos pensás que es posible que aquí en Paraguay tengamos también un estallido social similar al chileno? Yo creo que todos los procesos tienen sus singularidades y también todos los procesos tienen elementos en común, pero tienen sus singularidades. Paraguay no es un país de eclosión social, porque por más que nos hemos urbanizado, hoy el 70% de la población paraguaya vive en la ciudad. Culturalmente todavía tenemos una mente tradicional, no tenemos una mente de un pueblo urbanizado, citadino, con otras expectativas. Entonces tenemos una mentalidad tradicional producto de las áreas rurales. Todavía no hemos, creo, superado eso. Por eso es que tantos comportamientos tradicionales, tantos comportamientos prebendarios siguen tan vigentes en la política local. Yo en ese sentido creo que, y espero que no, ¿verdad? Eclosiones sociales que tengan muertes, que destruyan infraestructura del país como pasó en Chile, que quemen iglesias, universidades, que destruyan los puentes.
a mí no me parece saludable para el Paraguay, te lo digo con toda sinceridad. Ahora sí, yo creo que va a ser saludable para la democracia en Paraguay un mayor nivel de una sociedad que repudie, impugne y conteste todos los abusos que se hacen desde la política, y no solamente desde la política, sino también desde la sociedad en general. Más alerta, más dinámica. Okay. Esta es una sociedad muy castigada. Yo creo que la gente que nos gobierna no gobiernan con un criterio de solidaridad con el pueblo. Yo creo que no hay un sentimiento de amor, un sentimiento de cariño hacia el Paraguay. Yo creo que los gobernantes del Paraguay nos desprecian a nosotros los paraguayos. Yo soy convencido de eso, porque nos gobiernan tan mal, pero aparte que nos gobiernan mal, no le importa gobernarnos mal. Yo creo que eso es real también. Entonces nosotros tenemos que quejarnos mucho más y tenemos que tener esa inteligencia que incomoda para forzar a los políticos y a los que dirigen la sociedad paraguaya, que no está solamente en manos de los políticos, ¿eh? Eso quiero hablar después de eso. Correcto. A que hagan bien las cosas. Y te digo por qué no creo que están en manos de los políticos. La clase política paraguaya es una clase subordinada, pero privilegiada. Y te voy a contar mi experiencia personal, para no hablar de otras personas. Cuando yo me reunía, así como vos, así, en una mesa, con el dueño de un grupo empresarial local, vinculado a algún medio de comunicación. Correcto. Yo sentía en esa conversación que donde él se sentaba el poder. Y que donde yo me sentaba, se sentaba la política. Subordinada. Sí, la política sin poder. Sin poder. Porque, ¿qué es lo que sucede ahora? Nosotros tenemos una política sin poder. Y eso es una disfuncionalidad terrible dentro de la sociedad. El que es elegido por el pueblo tiene una representación política y el poder no es un adorno, le hace a la esencia. Por eso te digo, los políticos paraguayos se conforman con ser una clase subordinada, pero privilegiada. Porque en última instancia, como le llaman, ocupar los espacios de poder es solamente a los efectos de usufructuar los privilegios ya consustanciales a una situación de predominio dentro de una sociedad. Esa es la realidad. Uno hace política para beneficiarse en términos personales y no para entender que la política es un proyecto colectivo, un proyecto que nos tiene que incluir a todos. Y que si una sociedad no tiene un proyecto de nación, la ausencia de un proyecto de nación es la antesala de una decadencia política. Correcto. Y nosotros vamos a vivir en los próximos tiempos, yo no te digo ahora, pero nosotros vamos a vivir en el Paraguay y en el continente sacudidas. Te digo, hay una realidad social que es invisible. Y es invisible para nuestras élites, porque nuestras élites no quieren bajar a los sótanos de la sociedad. Okay. Uno se queda con la visión superficial de las cosas. Entonces, cuando la élite baja a los sótanos de la sociedad, se va a llevar la sorpresa que hay muchas cosas que están mal. Y describime esa realidad. Y esa es la realidad de la pobreza, esa es la realidad de muchos paraguayos y paraguayas que no llegan a fin de mes. Esa es la realidad. Yo creo que nosotros yo no creo que la extrema pobreza se haya vencido en el Paraguay. Yo creo que en los últimos tiempos ha crecido. En este año creció por la situación económica. Nosotros usamos más celulares y tenemos más motos, pero yo no creo que haya mejorado la calidad de vida de los paraguayos y las paraguayas. No mejoró la educación. No mejoró la Categóricamente educación. No. Entonces no mejora la calidad de vida. No mejora la calidad de vida. Porque ese es el camino para que mejore la calidad de vida de una sociedad. La educación y la salud pública. Correcto. Y las dos cosas, en las dos estamos en déficit. Correcto. Entonces, podemos tener más celulares, podemos tener más motos, pero tenemos menos salud y tenemos menos educación. Correcto, correcto. Carlos, me gustaría después volver a ese punto de dependencia de la política sin poder y el poder económico. Claro. Y que me comentes un poco cómo vivías vos o veías vos a la clase política en Alemania, por ejemplo, y su relación con los otros estamentos del ecosistema. Pero permíteme tocar un tema político
que tiene que ver con la actualidad. La destitución del senador paraguayo Cubas. Sí. Quiero saber si, en tu criterio, es constitucional haber destituido a Paraguayo Cubas y a Dionisio Amarilla, y si a vos, como senador, te hubiesen destituido, ¿cuál hubiese sido tu reacción? ¿Qué hubieses hecho? ¿A qué hubieses recurrido? Mira, son casos diferentes. Dionisio Amarilla había una sospecha de corrupción, un tráfico de influencia en una grabación, etcétera, etcétera. Correcto. Y él ejerció su defensa. Yo creo que Paraguayo Cubas fue al Senado paraguayo para la espectacularidad mediática. Todos los medios le daban un espacio muy importante por las cosas que hacía, de tirar agua, hacer esto, hacer lo otro, llevar una peluca, ir a hacer sus necesidades en la sede del Poder Judicial. Correcto. Son cosas que le permitieron ganar un espacio, una espectacularidad mediática. Entonces son dos cosas, ser notorio o ser un notable dentro de una sociedad. Ok, ser un notorio con mucha exposición de medios, claro, o un notable con solvencia. Claro, lo que yo creo que nosotros necesitamos son notables, no notorios. Pero Ok. si vos me decís, hay que ser primero notorio para que después descubran que son notables, acepto eso. Ok. Si vos me decís, Paraguayo Cuba quería ser notorio para ser notable, después, bueno, fantástico, para que la gente descubriera esa situación. Yo creo que el procedimiento que se cometió en el Senado la semana pasada con respecto a Paraguayo Cuba es ilegal. Ilegal. Sí, sí. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a la defensa. Yo soy un convencido del derecho a la defensa. Creo en eso. Es una conquista de la civilización, del liberalismo, del cristianismo, del mundo occidental. Y eso no se dio en el caso de Paraguayo Cuba. Ahora bien, lo que hizo Paraguayo Cuba me parece lamentable. Me parece lamentable porque darle una KPT a un oficial de policía o a cualquier persona, Ok. lo que quiere demostrar es que yo te quiero denigrar. Yo soy más que vos. Yo estoy en una situación de predominio. Yo soy más blanco que vos. Yo me eduqué en un colegio privado. Yo hablo mejor que vos el español. Yo tengo estudio universitario. Vos sos un tabuirón. Yo vengo de una casa donde el piso es de baldosa y la tuya el piso es de tierra. Eso yo no acepto. Maltratar a la gente. Me parece indigno. Me parece que son resabios de una cultura autoritaria y que el Paraguay de la modernidad tiene que superar ese tipo de conducta. A mí me parece que Paraguayo Cuba fracasó en algo. Nosotros necesitamos tener políticos extrasistemas dentro del sistema y que actúen como extrasistémicos dentro del sistema para que se mueva el sistema, para disparar el proceso de depuración política que merece el sistema. El Paraguay del siglo XXI no puede seguir con un sistema político corrupto. El Paraguay del siglo XXI no puede seguir con un sistema político o con un gabinete en donde el presidente de la ANDE, el de la ITIPU, el canciller y el presidente de la República no se enteraron que había que renegociar con Brasil un gran acuerdo energético, pero de aquí a 50 años en el futuro. Entonces, el Paraguay... Cosa que vos habías calificado diciendo que rayaba traición a la patria. Sí, traición a la patria, lo vengo diciendo y estoy convencido de eso. Pero lo que te quiero decir, los que gobiernan tienen que anticiparse a la necesidad. Nosotros necesitamos otro tipo de dirigencia política que gobierne la mayor complejidad social que va a tener el Paraguay del siglo XXI. Si gobernar Paraguay en el siglo XX fue difícil, en el siglo XXI va a ser mucho más difícil. Ok. Entonces necesitamos mejorar la calidad de la política. Correcto. Entonces yo creo que se necesita un proceso de depuración interno. Y como la política tradicional demostró que por sí sola no se depura. Correcto. Entonces también que estén los Katia González, los Paraguayo Cuba, para que ellos desde dentro sean el disparador de un proceso de depuración. Correcto. Entonces ahí yo sí tengo una actitud de crítica al senador Cuba, que fue, digamos, es crónica de una muerte anunciada. Fueron varias veces que sucedieron y entonces todos sabíamos que más temprano que tarde lo iban a limpiar del Parlamento. ¿Cuál es tu opinión respecto a qué está haciendo el Partido Liberal Radical Auténtico para proponernos ese cambio en los actores políticos o en los candidatos a ejercer una función pública desde el Partido Liberal Radical Auténtico? Yo creo que el Partido Liberal, y me incluyo yo ahí, nosotros también estamos siendo superados por la nueva situación que se está viviendo.
no solamente nosotros, el presidente de Chile fue electo. Mira, este año empezábamos, ubicate enero del 2019, y todo el mundo contaba con los dedos, hoy cae Maduro, hoy cae Maduro, hoy cae Maduro, hoy, ¿cuándo? En estos días cae Maduro, mañana cae Maduro. Al final Maduro está ahí, cayó Evo Morales, que nadie pensaba que iba a caer, cayó el presidente de Perú, se disolvió el parlamento en el Perú, casi cae Lenín Moreno, no cayó Piñera por la intervención de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, así. Acá lo que en 4 países se han demostrado que las Fuerzas Armadas donde no fueron derrotadas tienen mucho poder. Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. En Argentina no tienen, pues las Fuerzas Armadas volvieron a los cuarteles derrotados. Correcto. Entonces, nosotros los liberales en el Paraguay, volviendo a tu pregunta, yo creo que también nosotros estamos siendo, no estamos sabiendo tener una posición propia que nos eleve por arriba de esta situación de crisis que vive la región. Hay algo que sí es real y que tenemos que entender. Un pensador italiano, Gramsci, decía que hay crisis cuando lo que tiene que nacer no nace y lo que tiene que nacer no muere. Si nosotros queremos evitar las crisis, desde la política hay que tener la capacidad suficiente para hacer que aquello que tenga que nacer nazca y aquello que tenga que morir muera. O si no, de lo contrario, vamos a estar en un eterno retorno de las crisis. Correcto, correcto. Pero cuesta, por lo visto, no solamente dentro del Partido Liberal, que aquellos que tengan que dar un paso al costado lo den para que aquello que tenga que nacer nazca. Sí, pero no se trata es mi solamente, percepción sí, de liderazgos mira, nuevos, ausencia de liderazgos nuevos. También hay, pero ojo una cosa, ¿eh? Ojo una cosa, con respecto a no es un problema de edad, no es un problema de cronología personal. Yo siempre digo que Adenauer a los 73, 74 años reconstruyó Alemania y se le imputa a Nerón que a los 29 años incendió Roma. No sé si es cierto o no, pero o sea, no hay que decir cifrar solamente la esperanza porque sos joven. No, porque sos joven quizás uno no entienda cómo se funciona en muchas cosas. Acá tiene que haber una política constante de formación de élites. Hay que reclutar miembros para la élite social en todos los aspectos y también para los partidos políticos. Y la sociedad tiene que colaborar en el reclutamiento de élite. Cualquiera que gobierne tiene que pensar quién me va a suceder. O sea, de hecho, el único acto que nosotros tenemos con respecto a nuestra muerte es designar quiénes van a ser nuestros herederos, el testamento. Después ya no hay más nada, ¿verdad? Correcto. Entonces, uno tiene que pensar quién me va a sustituir en esta función pública. Uno no puede pensar el que gobierna, tiene que tener la noción clara de que su tiempo en la vida pública es limitado. Carlos, si fueses presidente del Partido Liberal Radical Auténtico y suena tu teléfono y cuando atendés del otro lado escuchás la voz del señor Fernando Lugo diciéndote: Carlos, creo que podríamos repetir en vista al 2023 aquella alianza exitosa, ¿verdad?, Frente Guazú y otros movimientos de orientación de izquierda con el PLRA. De mil gustos acepto. Sentémonos, le digo a Fernando, vamos a pensar en el proyecto. Es más, ya he hablado con él. Yo creo en eso. Yo creo en la alternancia en el Paraguay. Yo creo que tiene que haber alternancia en el Paraguay. Y te voy a decir más. Pero antes me habías dicho que no te gustan aquellos que queman puentes, que queman estaciones de trenes. No, es que no creo tampoco sea la solución. Correcto. Pero sí están apoyados por el grupo de Frente Guazú. En Paraguay no sé quién quemó puentes. No digo que en Paraguay, pero personas de Frente Guazú han tuiteado que las manifestaciones... Mira, acá hay que ver el proyecto. Después lo que dice cada uno a nivel personal, uno se hace responsable de sus declaraciones personales. Nosotros tenemos que, en primer lugar, consensuar un proyecto. En tercer lugar, decir los mecanismos del consenso. Y después un líder. Porque este proyecto tiene que tener nombre y apellido y tiene que cuajar en una persona que pueda conducir un proceso de transformaciones que el país necesita. Y te voy a decir más, yo soy un hombre de centro, pero en esta coyuntura te digo que tenemos que buscar el centro
por el camino de la izquierda y no por el camino de la derecha. Nosotros tenemos que hacer reforma social en el Paraguay, porque la pobreza y la extrema pobreza no es como la basura que siempre vas a poder poner bajo la alfombra. Vos tenés que resolver los problemas sociales que tienen los paraguayos y las paraguayas. Los paraguayos asocian el centro de salud a la muerte. Los paraguayos saben que se van al colegio y al hijo se le puede caer el techo. Eso es cierto. Los paraguayos saben que su hijo no van a recibir el plato de alimentos que tienen que recibir para poder educarse con el estómago lleno. Entonces hay problemas sociales que no podemos seguir negando. No podemos seguir solamente, mira, yo soy un partidario de la producción, apoyo, y hoy hablaba con productores de la ganadería y de la agricultura que el año que viene va a ser un buen año. Pero nosotros tenemos que entender que un pueblo saneado, un pueblo educado es la solución de la estabilidad. Ahora, ¿cuál es el límite? Cuando decís, estoy convencido de que para llegar a ese nivel de desarrollo el camino es por la izquierda. No por el camino, o sea, el equilibrio. Correcto. Yo busco el equilibrio, el centro, pero yo creo que hoy el centro se halla por la izquierda y no por la derecha. ¿Y cuál es el límite? Porque por un lado, si yo me voy por la derecha, solamente voy a buscar, digamos, la eficiencia de la economía y del mercado. Que cuando menos política hay, mejor funciona. Por este lado es donde yo creo que tiene que venir la intervención del Estado, que es decir, cómo yo hago para que ese paraguayo que está en extrema pobreza, ese niño que nace en Canendillú, que nace en el departamento del Paraguarí, de una familia rural, en primer lugar pueda recibir alimentación, pueda recibir educación, lo que haga que todos los paraguayos y las paraguayas tengamos una igualdad de oportunidades. Yo creo que se traza una línea. ¿Qué tenemos que hacer desde la política? Que todos los paraguayos podamos llegar a la misma línea. Y después hay que correr. Están los que van a llegar más rápido. Están los que no van a llegar porque no les interesa. Están los que dicen, no, yo voy a llegar segundo porque es más fácil. Correcto. Están los que dicen, no, tranquilo, voy a ir caminando. Llego último en la cola. Fantástico. Me satisface, pero sí es una responsabilidad de cada uno. Pero sí una responsabilidad de la política, trazar esa línea en donde todos podamos empezar a competir dentro de la sociedad. Eso es una responsabilidad de la política. Eso es lo que va a resolver el problema de inequidad social. Si no resolvemos estos problemas de inequidad social, vamos a tener movimientos sísmicos. Estoy absolutamente de acuerdo en que el Estado tiene que tener un rol muy protagónico en dos cosas muy importantes y que yo tomo como reflexiones aprendidas del caso chileno. En primer lugar, la equidad, que todos partamos de una misma línea y a partir de ahí algunos serán más exitosos que otros. Esto tiene mucho que ver con la distribución del ingreso, el presupuesto general de gastos, etc. Y en segundo lugar, árbitro en los mercados empresariales. Yo no puedo cobrar lo que se me antoja, tiene que haber un Estado regulador. Claro, regulador. En eso estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en igualar todo para abajo. No, pero eso es un error. Eso es secuestrarle a la sociedad, es expropiar la iniciativa privada, el deseo. Cada uno es como es. Los seres humanos tenemos muchos rasgos homogéneos. Tenemos muchos elementos constitutivos biológicos. Correcto. Y psicológicos también. Correcto. Que son similares. Sí. Pero tenemos también, la mente no es el cerebro. Hay una imaginación, hay una cultura, hay unas expectativas de vida que unos tienen y que otros no tienen. Okay. Entonces nosotros no podemos castrar a la gente que quiere hacer más en su vida. Cierto. Hay gente que quiere una vida más tranquila, una existencia, pero están los emprendedores, los que se arriesgan, los que asumen el riesgo, los que se animan a usar, sí, los que se animan a la audacia. Correcto. Entonces yo creo que a esa gente no hay que castrarla por ningún punto de vista. Perfecto. Ahora, en el régimen de Nicolás Maduro existe esa castración al que se anima, al que a partir de ciertas diferencias naturales, porque tiene más creatividad, como vos bien dijiste, bueno, obtiene más. En ese régimen se expropia para repartir. Y esa gente del Frente Guazú dicen que eso está bien y que no es dictadura. Bueno, mira, atendeme bien, la política paraguaya de un gobierno no la vamos a definir por lo que dicen algunos, la vamos a definir desde el Paraguay. Yo no comulgo con las ideas de Maduro, para nada. Así he dicho siempre que ha sido un error cómo actuó la comunidad internacional este año para tratar el caso de Venezuela. Ojo,
cuidado. Sí, te habías referido diciendo que retirar nuestra fue un error terrible. Fue un error, me acuerdo. Y ese festival donde se fue Piñera, se fue el presidente de Colombia y el presidente paraguayo, donde fue un desastre. Y la amenaza de invasión militar y la hipótesis del conflicto bélico en el continente. Porque una cosa es tener conflicto bélico por un problema de límite entre dos países, que los límites siempre son el origen de los conflictos bélicos, generalmente. Pero otra cosa, pues yo te cuestiono tu ordenamiento político interno. Okay. Es gravísimo lo que se instaló. Mirá si hubiera habido una izquierda en el Brasil, entonces empieza a cuestionar, Piñera, tenés 24 muertos. Bolivia, tenés 20 muertos, 25, o Ecuador. Entonces estaríamos en una situación muy compleja. Pero más allá de todo eso. Okay. Acá hay que tener las ideas claras. Acá, es más, estuvo Fernando Lugo y Fernando Lugo desde el gobierno no siguió el modelo de Venezuela. Es más, yo creo que no tomó una medida que se asemeje a lo que está pasando en Venezuela, una nacionalización. El mayor nivel de inversión extranjera vino en el gobierno de Fernando Lugo, no vino en el gobierno de Horacio Cartes. Hubo una bonanza económica, hubo una serie de circunstancias. No quiere decir que no hubo problemas, hubo también sus problemas, no voy a negar eso, pero yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que buscar Lula tampoco puedo decir que fue un presidente que adhirió al modelo chavista. El modelo chavista es un modelo que quiere superar el capitalismo. El modelo de Lula no quiere superar el capitalismo, quiere administrar mejor el capitalismo. Quiere poner un contrapeso social. Sí, claro. Y en un país con tantas inequidades sociales, yo creo que es lo justo. ¿Qué querés que te diga? Yo no creo que sea... Yo me considero parte del pueblo paraguayo. A mí me duele ver a mis compatriotas, a los hijos de mis compatriotas descalzos y sin posibilidades de educación, sin posibilidades de poder autorrealizarse personalmente. A mí me duele porque me hablan muchos jóvenes y me dicen, conseguime trabajo, doctor, porque todavía me vinculan a la política. La gente te pide trabajo, la gente joven no tiene trabajo. A mí me sigue doliendo que Paraguay, nosotros hicimos una cantidad de venezolanos emigraron de Venezuela, qué pena. Y la cantidad de paraguayos que emigraron de Paraguay porque no hay trabajo en el Paraguay, porque no hay futuro en el Paraguay. Totalmente. O sea, estas son cosas que creo que tenemos que nosotros analizarlas, quizás sean crudas, pero no podemos seguir por el matorral ideológico, no distinguir bien la realidad que tenemos frente a nuestra. Correcto. Vamos a una breve pausa, sí, y después quiero que hablemos acerca de justamente lo que se viene, la revisión o renegociación del anexo C. Aparentemente a partir del año 2023 desaparece la deuda, por lo tanto ya desaparece en el 22. En el 22, eso significa 700 millones ya desaparecen. Ok, entonces, quiero tu opinión respecto a qué nos conviene. Pedir que se mantenga el costo de la energía con ese sobrecosto de 2.000 y repartirnos 1.000 y 1.000, o que baje el costo de la energía y reclamarnos. Te digo ahora, antes de irnos a la pausa, tenemos que mantener el costo de la energía, porque nosotros no consumimos toda la energía. Entonces nosotros somos un país exportador. ¿Por qué digo exportador? Porque cuando la ANDE compra el ITIPU, o cuando la Electrobras compra el ITIPU, ¿en qué moneda compra? Es en dólares. En dólares. Entonces una transacción internacional para nosotros. Exportación. Entonces nosotros estamos exportando esa energía que nosotros no estamos consumiendo. Entonces a nosotros no nos conviene bajar ese precio de la energía, es un error. El gobierno cree que hay que bajar el precio de la energía, quizás para salvarle a la ANDE, pero tenemos que ser conscientes que el Brasil va a seguir siendo el primer consumidor de la energía de Itaipú y va a estar comprando la energía de Itaipú a un 60% más barato de lo que es hoy en día. Quiere decir que si no baja el precio de la energía, ya que se elimina el costo de la deuda, esos 2.000 serían 1.000 y 1.000. Si es que se maneja y se negocia bien. 1.000 para más lo que es lo que Paraguay recibe porque ese plus que conseguimos en mi administración en Itaipú por la energía que nosotros no consumimos. Correcto. Y le cedemos a Brasil según el tratado. Correcto. Hacemos una pausa y cómo no. Cerramos el programa. Hacemos una pausa y regresamos con el doctor Carlos Mateo Valmelli para cerrar el programa.
Seguimos en compañía del doctor Carlos Mateo Valmelli. Carlos, ¿cuál es tu opinión sobre el liderazgo del presidente Mario Abdo Benítez? No, yo no creo que tenga liderazgo Mario Abdo Benítez. No tiene directamente no, liderazgo. Porque para tener liderazgo tenés que tener una visión de las cosas. Vos tenés que trazar un horizonte. Yo no creo que él tenga una visión. Yo no creo que él tenga la visión completa del Estado paraguayo. No lo veo un hombre con visión. Además, te voy a contar una cosa. Yo creo que después de mucho tiempo tenemos un ministro del Interior que tiene una noción del Estado. Euclides Acevedo. No lo digo porque sea mi amigo. Okay. O sea, hay ministerios donde el ministro tiene que tener una noción del Estado. El canciller, el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el ministro de Hacienda. Correcto. Todo el Estado tiene está en su cabeza. El de Agricultura se preocupa de la agricultura, el de la ganadería, pero el del otro tiene, estos son 4 ministerios permanentes dentro del Estado que tienen, el ministro tiene que tener una visión total de lo que es el Estado, de su legitimidad y de la permanencia del Estado. Y el presidente de la República, obviamente. Yo no le veo a Mario Abdo con esa cualidad. Ok. Comentame, para cerrar, el lanzamiento del libro. Repetime, lo hacemos el miércoles 11 de diciembre, 11 de diciembre, 19:30 en el Carmelitas de Molas López. Los presentadores son 3 presentadores de lujo. Carlín Romero Pereira, Miguel Abdón Zaguier, Euclides Acevedo y también siempre con el apoyo de un amigo mío que me ha ayudado mucho en mi desarrollo, en el desarrollo de mi destino literato, que es Connor, el presidente del Banco Sudamérica. Sí. Un gusto haber conversado contigo acá en Muchas Líderes. gracias a vos y la verdad que me sorprendió el nivel de la entrevista. Muchas gracias. Señores, esto fue Líderes por Canal Pro. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Creemos en Paraguay. Aquí pago, pagas donde estás.